Nuestra propuesta entonces, hermanos, es Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Otra vez dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Comienza el texto hablando sobre la palabra de Dios. Hace un poco más de un siglo, esta frase despertó algunas polémicas entre los predicadores. Un grupo de predicadores decía que la palabra de Dios aquí se refiere a la verdad revelada, es decir, a la verdad escrita, a la Biblia. Y había otros predicadores que decían: pero la palabra de Dios aquí habla de la palabra de Cristo, del Logo, del Verbo de Dios. Y pasado el tiempo uno analiza, y por lo menos yo llego a la conclusión que estamos hablando de la misma cosa. Porque la Biblia, la verdad revelada, la verdad escrita, habla de Cristo desde el principio al final. Amén. Yo encuentro una unidad. Yo encuentro allí que Jesucristo es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Amén. Y hablar de la palabra de Dios y de la palabra de Cristo, estamos hablando de una unidad que no se puede dividir, no se puede divorciar. La Biblia es la palabra de Cristo y Cristo Amén. es la palabra de Dios. Ahora, quiero que mantenga aquí Hebreos, pero le quiero llevar a una carta vecina que es Santiago. Después de Hebreos viene Santiago. Y quiero que vea ahí un momento Santiago, el capítulo 1 y el versículo 21. Santiago capítulo 1, verso 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Deténgase en esa frase que dice la palabra implantada, que puede salvar nuestras almas. Esa expresión se refiere a lo que en doctrina se llama regeneración. La palabra implantada se refiere al momento en que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. La verdad de Dios, la salvación de Dios incluida en la palabra de Dios fue implantada. Esto es lo que la Biblia también le llama nueva criatura o nuevo nacimiento. Cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador, la verdad de Dios fue implantada en nosotros. Amén. Esa verdad tiene que echar raíces y nosotros necesitamos dejar crecer adentro nuestro la verdad de Dios y verla fructificar en nuestra vida. Amén. Ya Dios encendió esa llama santa al salvarnos por medio de Jesucristo. Ya Dios implantó la verdad, dice, la cual puede ser salva vuestras almas. Somos salvos por la promesa registrada en la palabra de Dios. Somos salvos porque Dios, autor de esta palabra, dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Esta palabra nos asegura la salvación. Es la promesa infalible de Dios. Inmutable es la palabra. Esa palabra inmutable significa que no cambia. Dios ha prometido la salvación. La verdad, la palabra fue implantada en nosotros el día que fuimos salvos. Ahora quiero que note un poquito el carácter de esa verdad. Un poco más adelante va a encontrar la carta de Pedro. Quiero que busque allí por un momento la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Y conserva ahí en su memoria la expresión de Santiago, la verdad implantada. Les dije que eso se refiere al momento que creímos en Jesús como nuestro Salvador. Se refiere al momento que Dios nos transformó en nueva criatura. Se refiere al momento en que nosotros nacimos de nuevo. Ahora mire lo que dice Pedro.
Pedro aquí, primera carta 1, verso 23. Dice, siendo renacidos. Le dije hoy, la verdad implantada, cuando fuimos regenerados, renacidos. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué renacimos, hermanos? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por eso la promesa de Dios es salvación eterna. La verdad implantada en el momento que fuimos salvos, esa es una palabra viva que permanece para siempre. Amén. Nadie la puede sacar, nadie puede quitar esa salvación que Dios nos dio. La verdad implantada permanece para siempre con todas las promesas de salvación eterna. Pero mire cómo sigue esto. Dice verso 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí está la palabra, llegó a nuestra vida por medio del mensaje del Evangelio, la palabra implantada. Pero dice aquí este texto 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Antes de la alabanza les dije lo que nuestro Señor Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Les dije que la Biblia es la verdad indestructible, les dije que la Biblia es la verdad eterna. En palabras del apóstol Pedro, la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Pero la palabra que hoy nos motiva y nos convoca a analizar es la espada cortante de Dios. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. En Apocalipsis Jesús es presentado como la espada aguda de dos filos. Muchas veces habla acerca de esto. Hay dos clases de espada. La que habla hebreo es la que es una espada pequeña, que lo que nosotros llamaríamos una daga. Y hay otra clase de espada que es de mayor alcance, que se utiliza en la batalla. Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, y él habló en capítulo 6, verso 17, dice que la espada, el espíritu de Dios es la espada. La espada y el espíritu. Así que, mis hermanos, la palabra esta que fue implantada en nosotros es una palabra que llega a nuestra vida y nos da ánimo para la batalla. Amén. Decía el profeta Isaías en el capítulo 41 y en el versículo 10, dice Dios que siempre estará con nosotros, siempre te ayudaré, siempre te fortaleceré. Es esta palabra implantada la que nos da fuerza para las batallas en nuestra vida. Es esta palabra que fue implantada la que siembra futuro en nosotros, esperanza para el futuro. Dice Pablo escribiéndole a los filipenses en el capítulo 3 y el verso 20, dice que nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos al Salvador. Esta palabra implantada siembra esperanza para el futuro. Estamos aguardando al Salvador. Tito habla de la esperanza bienaventurada. Cristo viene y viene pronto. La palabra implantada nos siembra esperanza para el futuro. Amén, pastor. De esta palabra implantada habló el salmista cuando dice en el Salmo 119 y verso 105 que esta palabra es lámpara a nuestros pies. Amén. Y lumbrera en nuestro camino. Amén. La palabra implantada nos ilumina el camino a seguir, nos traza el camino, nos impulsa a andar en el camino, y nosotros somos de esa palabra antigua y somos de esas sendas antiguas, y nos animamos, nos motivamos y nos exhortamos unos a otros a permanecer en las sendas antiguas. Amén. Porque esos son caminos garantizados por el Señor. No andamos abrazando senderos modernos, no andamos en caminos del modernismo, permanecemos en las sendas antiguas bien trazadas
implantada en nosotros. Amén. Esta palabra implantada es la que produce en nosotros consuelo en tiempos de dificultad o en tiempos de tribulación. Esta palabra implantada es de la que habla el Salmo 46:1 cuando dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿En qué tiempo? Tribulación. En nuestra tribulación. Amén. Esta palabra nos da consuelo. Esta palabra nos ayuda a conducirnos en la vida desde la niñez. Dice el libro de los Proverbios 22 y el verso 6, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Amén. Enséñale Biblia, enséñale los principios, los valores de la palabra de Dios. Habla con los niños de la palabra de Dios. Cuando sean grandes todavía se mantendrán en el camino. Enseñe bien la Biblia. Cuando tenemos nuestras clases aquí, desde que comenzamos la obra, yo siempre me encargué de decir, las clases para los niños no son clases de entretenimiento, son de enseñanza bíblica. Amén. Les queremos enseñar que ellos tengan sus herramientas para desarrollarse en la vida. Los niños son memoriosos. Muchos de esos niños crecen y en su adolescencia o principio de juventud se alejan de los caminos del Señor, pero en alguna parte del camino de la vida, la Biblia los vuelve a reencontrar y la Biblia los vuelve a atrapar y los vuelve a traer a los caminos que aprendieron desde la niñez. Así es, pastor. Esta palabra implantada sirve para instruir a nuestros hijos. Esta palabra implantada también sirve como antorcha en nuestro camino. Si todavía está ahí en Pedro, pero en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, mira ahí un poquito. Dice el capítulo 1, verso 19, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética, aquellos hombres que Dios levantó en el Antiguo Testamento, aquellos hombres que Dios levantó con el nombre de apóstoles en el Nuevo Testamento, la palabra profética, el mensaje de Dios, profetas y apóstoles fueron el canal de Dios para que su palabra llegue a nuestra vida, y esta palabra que fue implantada ahora se transforma en una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. En este mundo de tinieblas y de pecado que nos tocó vivir, la preciosa Biblia, la palabra de Dios se vuelve en una antorcha. No apague esa antorcha. El desafío para nosotros es llegar a ser como Juan el Bautista. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el verso 35, dice que Juan era una antorcha que ardía y vosotros quisiste regocijaros en su luz. Ese era el hombre antorcha, es el modelo para nosotros. Esta luz que sale de la palabra de Dios, esta antorcha de Dios debe encender nuestra vida y nosotros tenemos que saber iluminar a los que están en las tinieblas. Amén. Testimonio. Amén. Con nuestra evidencia de que el Evangelio de Cristo vive en nosotros. La palabra implantada es una palabra que limpia. El Salmo 119 y el versículo 9 comienza con esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Amén. Esta es una palabra implantada que está para limpiarnos. ¿Con qué guardará el joven su camino? El joven que es tentado, jóvenes que ceden a las tentaciones, jóvenes que andan abrazados al pecado, jóvenes que ya están asqueados de tanto pecado. Si quiere tener su vida limpia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Amén. Y sigue diciendo ahí ese salmo, dice, he guardado tus dichos en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar. Para no pecar. Amén. Esta palabra me limpia. ¿Sabe que más de uno en esta mañana estamos necesitando esta palabra? Así es, pastor. Necesitamos una limpieza. Amén. A veces anda ahí limpieza facial,
unas cremitas, unas talquitos, unas cositas para limpiar, pero necesitamos una limpieza desde el alma. No empecemos por la cara, empecemos por el alma. Amén. Y el mejor tratamiento para el alma es la presencia de la palabra de Dios, la palabra implantada. Ya vive en nosotros, dejémosla actuar y que haga un trabajo de limpieza desde nuestro interior. Y después sí nos detenemos frente al espejo y sacamos el granito y le acomodamos las arrugas y todo, pero empecemos por el alma. Esa es la clave, mis hermanos. Esta palabra implantada es de la que Pablo le habló a sus discípulos Timoteo, diciéndole toda la escritura, toda la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esta Biblia la abrimos los domingos porque es útil para enseñarnos. Amén. Por eso la abrimos y la escudriñamos y la investigamos y nos metemos en lo profundo de ella porque ella es útil para enseñarnos. Amén. Nosotros somos eternos aprendices. Tenemos que mirar al Maestro Divino que escribió esa palabra. Él quiere instruirnos. Es útil para enseñar, para instruir y dice para corregir. Amén. Porque pisamos en falso tan seguido en esta vida. Andamos caminando tan torcido en esta vida. Necesitamos esta palabra que nos corrija. Amén. Como el buen pastor del Salmo 23 que dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es la que corrige, trae la oveja y la pone en fila. Y cuando se aleja del rebaño usa el callado, ese palo curvo, y la trae el pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La Biblia nos corrige y nos va a mantener en fila en el camino del Señor. Amén. Útil para enseñar, útil para redarguir. Esa palabra extraña significa para poner argumentos a favor de la palabra de Dios. Útil para corregir. Y termina Pablo diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea completo y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que dejar actuar la palabra implantada. Amén. La palabra implantada, ella es la que nos transforma en obreros de valor. Ella es la que nos enseña qué clase de obreros tenemos que ser, cómo tenemos que manejarnos. Y a la hora de construir tenemos que manejarnos con los planos de Dios. Aquí está todo, cómo se construye una vida, una familia, una iglesia, una nación. Aquí están todos los principios en esta palabra que un día fue implantada en nuestra vida. Y ahora que di toda esa vuelta, vamos a volver a Hebreo. Porque si sigo hablando de todo lo que es la palabra para nosotros, tendríamos para unos cuantos días. Pero volvamos ahí a Hebreos, otra vez al capítulo 4, y ahora sí, con la intención de meternos en el corazón de ese texto. Hebreos el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios, y la primera definición, es viva y eficaz. Y lo primero que tengo que decir que esta es una palabra viva es porque su autor está vivo. Su autor está vivo. Como dicen algunos, este es el único libro donde el autor puede hablar directamente con el lector, porque el autor está presente en todos los lugares donde está esta palabra. El autor habla directamente con el lector. Es una palabra viva, es una palabra que me transmite vida, es una palabra que me hace sentir vivo, es una palabra que me mantiene vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero esa expresión viva y eficaz quiere decir que es una palabra que está llena de energías. Y debemos atender a eso porque nosotros estamos llenos de fraquezas. Aunque algunos puedan, como yo, tener una panza abundante, estamos llenos de fraquezas. Y esta palabra nos transmite energía. Es una palabra que tiene poder. La palabra viva y eficaz significa que es una palabra poderosa para obrar. Por eso Isaías decía, es una palabra que no vuelve vacía. Es una palabra que tiene poder para obrar. Es una palabra que produce en nosotros un poder transformador y salvador. Porque un día esta palabra tocó nuestra vida, quebrantó nuestro corazón, Amén. transformó nuestra vida. Nos alejamos del pecado y ahora al ser salvos por Cristo caminamos por fe en el camino del Señor. Amén. Esta palabra tiene un poder transformador
expresión viva y eficaz. Una de las definiciones que le dan los predicadores es una palabra que tiene poder para resolver todo mal. Todo mal. Todo problema que tengamos en nuestra vida, este libro maravilloso nos asiste. Ella es el remedio poderoso que resuelve todos nuestros males. Es una palabra viva, es una palabra eficaz y es una palabra que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Es una palabra libertadora, es una palabra que rompe las cadenas de aquellos que están cautivos al pecado. Por eso el Señor Jesús, cuando inició su ministerio público, tomó un texto de Isaías 61, pero cuando lo leemos nosotros en Lucas 4:18, dice Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí y me mandó a predicar libertad a los cautivos, a los oprimidos del corazón. Esta palabra trae libertad. Esta palabra viva y eficaz libera a aquellos que son esclavos del pecado, libera a aquellos que son esclavos del diablo. Los que están en las garras de Satanás pueden ser liberados por el poder de esta palabra viva y eficaz, dice aquí. Cuando los apóstoles se pararon en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y predicaron el Evangelio, Pedro y los 11 se pusieron de pie, dice Hechos 2:14, y comenzaron a predicar sobre la obra del Señor Jesucristo, hasta que llega el capítulo 2 y verso 37, y aquella multitud que escuchó la predicación de Pedro y de los otros, dice la Biblia en Hechos 2:37, y se compungieron de corazón y dijeron: varones, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor y recibiréis el Espíritu Santo, el sello de la salvación. Dice: fueron compungidos. Esa palabra compungido en el texto quiere decir que fueron traspasados, fueron quebrantados, porque esta palabra, que es viva y eficaz, puede quebrantar el corazón más duro. Es palabras del profeta Jeremías, dice en el capítulo 23, verso 29, que esta palabra es como fuego y es como martillo que quebranta la piedra. Amén. Es viva y eficaz. Es viva. Donde toca el corazón más duro, esta palabra lo puede quebrantar, y ella tiene poder. Dice Judas, no el Iscariote, sino el que era hermano del Señor y escribió una carta aquí al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Dice Judas, y a algunos dice: tener compasión arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego, porque esta palabra, cuando toca una vida, evita que un alma caiga en el infierno. Ya evitó que nosotros fuéramos abrazados por las llamas eternas. Esta palabra, hermano, obra de tal manera que puede salvar a todos los candidatos y a todos los que ya son socios de las llamas eternas del infierno. Esta palabra toca la vida, le rompe el carnet socio y los pone en la familia de Dios. Es una palabra viva, dice la Biblia, y es una palabra eficaz. Y ahí en Hebreos capítulo 4 y verso 13, mire algo más ahí. Hebreos 4, verso 13, ahora dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El texto nos apunta al día que estaremos delante de Dios para dar cuenta de nuestras obras. Y esta es la palabra que nos hace sentir, dice aquí, delante de su presencia, desnudo. Todo estará abierto delante de Dios, nada se podrá ocultar. Esta palabra tiene el poder, hermanos, de revisar nuestra vida, de analizar nuestra vida, tiene el poder de poner en evidencia todos los pecados que pasarán ocultos en esta vida, pero estarán presentes cuando estemos delante del Señor. Esta palabra tiene
el poder, dice, para abrir y para tener todas las cosas desnudas delante de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Y cuántos misterios que hay en nuestra vida, ¿no? Cuántos secretitos que tenemos. Usted ya ha oído la frase acerca de alguien, dice, y ese se llevó ese secreto a la tumba. No tan a la tumba, porque un día todo se sabrá. En la hora de que tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, número 1. Número 2, ella es viva y eficaz. Y ahora vamos al punto 3, que es el título de nuestro mensaje, es la espada cortante de 2 filos. Doble filo, porque eso es corta hacia la diestra y hacia la siniestra, izquierda y derecha. No encuentra oposición, quiere decir de 2 filos que se mete hasta lo más profundo del ser humano. Muchos de los predicadores antiguos le llamaban a la espada cortante de Dios el bisturí de Dios. Porque el bisturí hace una clase de corte refinado y puede quitar un tumor de una vida. Un bisturí puede producir un corte y quitar una gangrena de una vida. El bisturí puede quitar el cáncer. Cualquiera sea la clase de contaminación que haya causado el pecado en nuestra vida, la espada de Dios, el bisturí de Dios, lo puede extirpar, lo puede cortar, lo puede sacar de nuestra vida. Con maestría puede obrar el Señor en nosotros. Como dijo Pablo a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Y de Dios, cortando todo lo que nos sirve de nuestra vida. Amén, pastor. Todo lo que es dañino, todo lo que no es molesto, todo ese peso del pecado que cargamos sobre nuestras espaldas, el bisturí de Dios nos va eliminando, sacando todo lo que nos sirve. Es la misma figura de Juan 15, cuando Jesús dijo que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y todo pámpano que no lleve fruto lo cortará. La poda de Dios. La poda de Dios saca todo lo que es inútil de nuestra vida. En la poda de Dios, hermanos, Dios saca todo lo que mancha nuestro testimonio. En la poda de Dios tenemos que dejarlo trabajar, que Él quite, hermanos, todas las asperezas. Podemos pensar en la figura de Dios como el divino alfarero y nosotros como un barro resistente. Deje que el divino alfarero trabaje y saque todo lo que nos sirva de nosotros. Amén. La espada cortante, el bisturí de Dios. Y la pregunta, usando esa figura, hoy domingo, que es 24, ¿qué estamos necesitando en nuestra vida? ¿Cirugía mayor? ¿Cirugía menor? ¿Microcirugía? ¿Qué estamos precisando? Que nosotros, como se dice en Bolivia, queremos todo facilito, facilito. Le metemos una curita y vemos hasta dónde tira. Eso no soluciona nada. Hay que hacer cirugía. Hay que entrar al quirófano y dejar que Dios use la espada cortante, su bisturí, y elimine todo lo que nos sirve. Amén. Eso nos conviene. Eso nos hará mejores cristianos. Eso nos hará a nosotros mejores siervos. Nos pondrá en posición de servir al Señor. Hermanos, necesitamos mejorar. Necesitamos mejorar. Dejemos trabajar al bisturí de Dios en nuestra vida. Amén. Él sabe eliminar todo lo que nos afecta. Es la espada cortante de los filos. La palabra de Dios, 1, viva y eficaz. 2, la espada cortante de 2 filos. 3, y ahora otra vez 4:12, dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice que esta palabra, hermanos, penetra adentro nuestro hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Aquí lo que llamamos el caracú, esa grasita que está dentro de los huesos. Los que han comido un puchero de osobuco, ahí está la grasita, el caracú se llama. Hasta ahí penetra Dios. Hasta lo que pretendemos esconder adentro de nuestros huesos. Esta palabra tiene acceso, la Biblia tiene entrada a los lugares
secreto, guardado con 7 llaves. Ponga todas las llaves que quiera, ahí puede entrar la palabra. Amén. Porque esta palabra, usted ni siquiera necesita estar en el culto. Donde usted la lee, esta palabra empieza a escarbar en la basura de nuestra vida. ¿Y dónde guardamos la basura? No lo hacemos en una bolsita de residuos. La guardamos acá, y hacemos de la mente, del corazón y del alma un basural. Y decimos, ahí esta basura de mi vida, ahí la tengo guardadita, escondida, pero un día la palabra de Dios llega y lo enfrenta a esa basura. Nosotros que estamos acostumbrados a dejar la basura en el rincón, barremos, ¿por qué no usamos la palita y la levantamos? La dejo en el rincón, después la levanto. Otros ya han aprendido el engaño del diablo, levantan la alfombra y ahí esconden la basura. Pero esta palabra conoce todos los rincones, todos. Y conoce todas las alfombras y todo lo que hay debajo de la alfombra. Así que no se confíen. Las cosas que nosotros escondemos, esta palabra la descubre. Escarba en la basura y pone a la luz lo peor de nosotros. Se mete en el alma, se mete en el corazón, se mete en nuestra mente. Y dice que esta es una espada cortante. Penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Fíjese aquí nomás, en este preciso instante, se proyectaran todos los pensamientos nuestros en esa pared. Los pensamientos del día. Y más de uno gritaría, tragame tierra. Esta palabra se mete en nuestro pensamiento. Porque cuando esto trabaja mal, ella nos acusa. Dios se encargó de poner un juez aquí. Ese juez se llama conciencia. Y usted hay cosas que dice, yo no sabía que la Biblia decía esto, que era malo, que era pecaminoso. Y cuando la Biblia usted no la conoce, igual la conciencia le dice cuando usted actúa. La conciencia nos acusa, he obrado mal, he pensado mal, he deseado mal a otra persona. Miro hacia un lado, miro hacia otro. Ay, menos mal, nadie me vio, nadie se enteró. Pero la palabra de Dios se mete en nuestros pensamientos y nos dice, eso está mal, eso está mal. Así es, pastor. Este es el poder de la palabra que usamos cada reunión en este lugar. Se mete hasta lo más profundo. Ella no necesita pedir permiso, tiene poder suficiente para meterse en los lugares más recónditos y más oscuros de nuestra vida, los lugares más reservados de nuestra vida. Esta palabra entra y nos enfrenta, esta palabra entra y nos acusa. Esa es la palabra que termina diciendo aquí el versículo 12, y discierne los pensamientos y las intenciones. No lo que hacemos, las intenciones. Pero esta palabra aquí, discierne, es la palabra que en nuestra lengua usamos como crítica. Es decir, que la Biblia nos critica, nos dice, eso no está bien, eso es malo, eso no es correcto. La palabra discernir es eso, hermano. La Biblia se mete adentro nuestro y nos critica y nos pone, hermano, a la luz nuestros malos deseos. Y eso pone en evidencia que no somos ninguna joyita. Por eso necesitamos dejar que trabaje la palabra implantada, porque ella nos corrige. Amén. La palabra está ahí adentro nuestro desde que Cristo nos salvó. Ella, hermano, es la que nos corrige. Ella es lo que nos va a ayudar a sepultar nuestros egoísmos. Porque a veces somos muy egoístas. A veces, hermanos, somos muy materialistas y hacemos del materialismo un culto. Amamos a don dinero, amamos las cosas materiales, nuestro carro, nuestra casa, amamos nuestro celular. Y la Biblia nos acusa, dice, eso no está bien. Debes aprender a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Amén. Mire, si Dios nos dijera ahora, ámame más a mí que a tu celular. Más de uno estaría aprieto, creo, ¿no? Porque amamos al celular, lo
Lo visitamos a cada rato, lo consultamos a cada rato, lo revisamos a cada rato, aterrizamos a cada rato en el celular. El celular es parte de nuestra vida. Cuando no anda o lo perdemos, entramos en un estado de desesperación. El celular se ha vuelto nuestro pequeño ídolo y ha reemplazado a Dios. Porque ni el 10% del tiempo que pasamos frente al celular lo pasamos leyendo o orando. Ni el 10% del tiempo que pasamos en el celular lo usamos en las 3 reuniones que tenemos por semana en la iglesia. Ese es nuestro pequeño ídolo. Falta que se levante un Adol moderno con el celular y diga: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ustedes digan: sí, amén, amén, sí. El celular se ha vuelto en el Dios de este tiempo, pero la palabra entra y nos acusa. Ya está, mucho celular, deja el celular. Y a veces los padres le dicen a los hijos: ya deja el celular, todo el día con el celular. Ahí tengo mis 4 nietos ahora en la casa, y entré ayer con 4 con el celular en su reino. Ahí, sirviéndole al pequeño ídolo. Pero esa imagen usted la ve en el colectivo, esa imagen la ve en el trabajo. Allí hacen la costura por rojo y por el otro en el celular, y ahí está el tema. Por eso algunos se quejan, dicen: este trabajo no está bien hecho, mire, me dejó los libros colgados. Está mirando el celular, tiene que concentrarse en su trabajo, tiene que concentrarse en la Biblia, tiene que concentrarse en la oración, tiene que concentrarse en la persona de Dios. No deje que ese pequeño ídolo desplace a Dios en su vida, porque la Biblia, la palabra vendrá y le acusará. Vendría. Usted dice: ¿no está exagerando con eso? Pues piénselo. Usted se ha fabricado su pequeño ídolo y ahí anda postrado delante de él. No puede vivir sin él. Ya le hemos escuchado en su casa decir: ¿y dónde dejé el celular? ¿Y dónde está mi celular? Y entra en desesperación. Cuando suben algunos con cara sospechosa al colectivo, lo primero que pida es el celular. No pida ni su corazón ni su cabeza, el celular. ¿Sí o no? Así es, pastor. Esta palabra nos acusa y nos dice algunas cosas acerca de ese pequeño ídolo que estamos tolerando ya demasiado. Bueno, voy a terminar. Otra vez leemos más. Porque nos van a aguantar más tiempo, por eso voy a terminar. Dice: siga, pastor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta palabra se mete adentro nuestro y quiere extirpar la raíz de amargura que sentimos hacia alguien. Alguien que hemos empezado a notar semillas de odio en nuestra vida. Esa persona: no quiero saber nada, me ha hecho daño, me ha hecho mal. Y empezamos a sentir bronca, como se dice por esta tierra. Y empezamos a alimentar un odio. Y en vez de dejar que la palabra de Dios se fortalezca en sus raíces y dé buen fruto, le damos lugar nosotros a los odios y a los rencores y a las amarguras. Y nos encerramos en nuestra cárcel interior y eso nos hace infelices. Pero la palabra hoy quiere meterse adentro nuestro y extirpar todo eso. Toda esa inmundicia que hemos guardado durante el tiempo, el bisturí de Dios quiere trabajar. Hoy se necesitan voluntarios que digan: yo voy a entrar al quirófano, y que Dios use su bisturí y quite todo lo malo de mí. Todo lo que nos sirve, que Dios lo quite, que Dios lo saque. La vanidad, esos sentimientos de creerme superior a otros, de creerme mejor a otros. Soy mejor que el resto de mi familia, mejor que mis primos, mejor que el cuñado, que la cuñada. Soy el mejor. Y a veces puedo venir aquí a la congregación golpeándome el pecho. Soy el que más gana en la iglesia.
Soy el que mejor canta en la iglesia, soy el que mejor predica, el mejor maestro, el mejor tesorero, el mejor cocinero. Y subimos ahí la escalera, 27 escalones, sintiéndonos el mejor. Esta palabra puede quitar la soberbia de nuestra vida. Amén. La puede extirpar y nos va a hacer bien eso. Yo sé que todos nos resistimos, pero Dios sabe cómo hace las cosas y un día tenemos que dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Amén. Que las cosas no son como nosotros decimos, son como Él dice. Así es, pastor. Dios, hermano, quiere obrar en nosotros. Dios, hermano, quiere eliminar todo que es malo y oscuro en nuestra vida. Dijo el Señor Jesucristo que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Yo quiero bajarme de esta plataforma diciendo, hermanos, amemos la luz, no amemos las tinieblas. Que ese es el ámbito donde escondemos nuestras malas obras. La tiniebla es el ámbito donde pretendemos usar como refugio para nuestro pecado. Dejemos, hermanos, que la luz de la Biblia, la luz de la palabra de Dios, trabaje en nuestra vida y ella actúe como el bisturí, como la espada cortante entre dos filos, y donde esta espada penetra, hermano, saca todo lo inmundo, saca todo lo dañino, y donde esta espada trabaja, el alma que esta espada trabaja, vamos a estar frente a un hombre o una mujer de Dios, valioso y poderoso. Así que, hermanos, aquí les dejo la palabra y aquí les dejo este desafío, para que unos a otros nos ayudemos a dejar que la palabra de Dios, que viva y eficaz, entre a lo más profundo de nuestro ser y nos haga buenos hijos de Dios, para la gloria del nombre del Señor. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta mañana, y que esta palabra hoy nos lleve a un tiempo de decisión. Necesitamos tomar decisiones. No observar esto como un mensaje llamativo, no como un mensaje, mire, me parece que era interesante, no. Esta palabra nos tiene que llevar a decisiones en esta mañana para ser mejores en la familia de Dios y para la gloria de Dios. Deje trabajar la espada, deje trabajar la palabra de Dios. Hermano Ramiro, va a venir aquí para la parte